Bueno, muy buenas tardes a todos y disculpen los minutos de demora. Les doy la bienvenida a un nuevo seminario y les agradezco a todos por la participación. Mi nombre es Julieta Kopka, yo soy la persona que está a cargo del área de biología molecular en Biosystems. En esta oportunidad tenemos el placer de contar como disertante con Esperanza Núñez. Esperanza Núñez es especialista para el área de aplicaciones para Latinoamérica de Illumina, y ella trabaja con nosotros dándonos apoyo y soporte en todos los proyectos con nuestros clientes y con todas las nuevas aplicaciones con las que trabajamos. Y en esta oportunidad vamos a presentar una nueva metodología. El título del seminario es La prueba COVID-SIC de Illumina provee una detección rápida y escalable de SARS-CoV-2. Y bueno, Esperanza ahora les va a comentar, pero es el primer test aprobado para uso en emergencia por la FDA para diagnóstico de SARS-CoV-2 utilizando la tecnología de secuenciación de nueva generación. Así que, como siempre, si tienen alguna pregunta durante la presentación la pueden poner en el chat y al finalizar va a haber tiempo para responderlas. Y bueno, también les aviso que el seminario va a ser grabado y luego va a ser enviado a ustedes para que lo puedan volver a ver, o en caso de que no hayan podido participar, a todos los inscriptos se les va a enviar el link para que lo puedan ver. Y bueno, con esto los voy a dejar con Esperanza. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que ella pueda compartir la suya. Esperanza, ¿querés compartir tu pantalla y habilitar tu micrófono? Claro que sí, Julieta, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Es todo un placer charlar con ustedes. ¿Puedo confirmar que puedes ver mi pantalla y me pueden escuchar bien? Sí, se ve la pantalla y te escuchamos perfecto. Yo voy a apagar mi video ahora y me voy a poner en mute, así no molesta, y cualquier cosa, si veo que hay algún tema, te aviso, pero en principio está todo bien, ¿sí? Excelente, pues siempre es un placer y un honor trabajar con ustedes y con nuestra clientela en Argentina. Tal cual como Julieta menciona, el tema de hoy es una prueba de diagnóstico para la detección de SARS-CoV-2, que es el virus que causa COVID-19. Sin más preámbulo, quiero empezar al porqué de esta conversación. Creo que esta gráfica lo muestra muy bien. Estos son datos de ayer, justamente de la incidencia de COVID-19, de todos los casos a nivel global. Podemos ver que tenemos aproximadamente 36 millones de casos. Los Estados Unidos, donde yo resido, realmente está liderando el número de casos a nivel mundial, y podemos ver que Argentina es el octavo país en términos de números de casos. Interesante es la diferencia a nivel poblacional. Los Estados Unidos tiene aproximadamente 327 millones de habitantes, mientras que Argentina aproximadamente 45 millones. Y cuando estamos hablando del número de casos con respecto al porcentaje poblacional, realmente la tasa de incidencia es muy parecida, es 2.3% para los Estados Unidos y 1.9% para la Argentina. Así que en términos de esta pandemia nos está afectando a todos, nos está afectando a todos a una tasa muy similar, especialmente en las ciudades que son bastante densas. Antes de entrar al detalle con respecto a la prueba de diagnóstico, quiero hablar con respecto a las diferentes modalidades de pruebas y de por qué existen. Hay una diferencia entre lo que es una prueba de diagnóstico y lo que es una prueba de vigilancia. Realmente el objetivo de una prueba de diagnóstico es ayudar al sistema de salud realmente a administrar el cuidado de pacientes, mientras que la vigilancia es requerida para administrar el cuidado de poblaciones. Así que cuando estamos hablando de estas dos modalidades, una prueba de diagnóstico nos va a dar una respuesta de si sí o no el paciente tiene o no una enfermedad, mientras que una prueba de vigilancia nos ayuda en el sistema de salud a trazar la epidemia, o en este caso la pandemia, específicamente las rutas de transmisión, todo lo que es la evolución viral, y realmente lo que estamos tratando de entender es cómo está cambiando el virus y cómo afecta eso la efectividad de nuestras intervenciones terapéuticas. Es también importante entender qué tipo de prueba estamos implementando y por qué.
Pueden ver que hay 3 tipos de pruebas en el mercado que tienen diferentes tipos de resolución y realmente inclusive diferentes tipos de uso. La más común y la que quizás estén más familiarizados hoy en día son las pruebas de ácidos nucleicos. Realmente son basadas en amplificación. Es realmente la prueba más lenta de las 3 modalidades que estoy presentando en la diapositiva, pero es la más sensible porque detecta el ácido nucleico directamente. Luego tenemos las pruebas de antígenos que detectan realmente proteínas del virus. Son pruebas que son bastante rápidas, pero realmente no son tan sensibles. Y eso quiere decir que tenemos bastante riesgo de falsos negativos. El otro tipo de prueba es la prueba de anticuerpos. Y en este caso lo que estamos tratando de detectar es anticuerpos desarrollados por la persona en respuesta a la exposición al virus. Quiero enfocarme en la parte derecha de la diapositiva donde presentamos las diferentes modalidades. En el eje Y tenemos la probabilidad de detección, mientras que en el eje X tenemos el tiempo de mostrar síntomas. Podemos ver que la prueba de antígeno es rápida, pero también tiene un rango bastante angosto donde esta prueba es efectiva. Así que realmente estas pruebas de antígenos son eficientes mientras existe una carga viral alta y el paciente esté sintomático. Mientras que podemos ver que las pruebas basadas en amplificación tienen realmente un rango que es bastante amplio y va a pasar desde inclusive antes del desarrollo de síntomas, durante el desarrollo de síntomas y después del desarrollo de síntomas. Y luego tenemos las pruebas de anticuerpos que son realmente rápidas, pero igualmente no son tan sensibles y realmente no reflejan la fase aguda de infección. Son pruebas que nos ayudan a detectar si hemos desarrollado inmunidad al virus, pero no necesariamente si tenemos el virus somos capaces de transmitirlo. Así que es importante entender las diferentes modalidades de pruebas que existen y cuándo son aplicables. Por otro lado, quiero hablar del portafolio en general o las diferentes pruebas que nos permiten identificar y caracterizar el virus. Voy a enfocarme en esta diapositiva como una matriz y quiero establecer que en las columnas tenemos diferentes objetivos que podemos lograr con diferentes pruebas, mientras que en filas tenemos diferentes estrategias de biología molecular para llegar a cabo ese objetivo. Podemos ver que el primer objetivo es identificar y caracterizar, y realmente la única prueba apropiada para identificar un virus que es completamente nuevo en la población es la metagenómica shotgun, es decir, donde estamos interrogando todo el material genómico, tanto del huésped como del virus o de la comunidad que esté presente. Y esto es exactamente lo que pasó en China, en Wuhan, cuando se empezó a pensar que teníamos en ese caso una epidemia en las manos de China, y lo primero que se hizo fue tratar de aislar el virus y secuenciarlo. Así que esta fue una secuenciación de alta profundidad y fue realmente hecha en tiempo récord, tomando en cuenta el tiempo de identificar en este caso la epidemia en China y luego tratar de aislar el virus. Una vez tenemos un genoma de referencia, podemos utilizar otras modalidades de biología molecular para hacer la detección. Pueden ver que tenemos estrategias de amplicones y hay 2 ensayos que tiene Illumina hoy en día. El ensayo que vamos a discutir el día de hoy, que es la prueba COVID-SIG, además de un panel que está basado también en amplicones, que es el AmpliSig SARS-CoV-2. Aparte de ello, también tenemos un panel. De hecho, 2 paneles, uno que acabamos de lanzar al mercado ayer, pero solamente voy a mencionar uno que es el que está vigente, que es el panel de virus respiratorios. Ven que ya de hecho existe una versión 2. Este es un panel de enriquecimiento por captura en hibridación, por hibridación en solución. Y aparte de SARS-CoV-2, también tiene aproximadamente 40 otros virus que están asociados con infecciones respiratorias, por lo cual está marcado aquí como detección de coinfecciones.
Por supuesto que también tenemos la metagenómica shotgun. Sin embargo, esta es no solamente requiere más profundidad de secuenciación, sino que requiere un poco más de tiempo también. Y por supuesto, el método que es considerado el método de oro, que es la PCR de tiempo de punto final, o la PCR cuantitativa en tiempo verdadero, real time. Ok, en términos de diagnóstico, en el contexto de los Estados Unidos para un laboratorio clínico, una prueba de diagnóstico tiene que ser aprobada por la FDA y solamente puede ser ejecutada por laboratorios que están asignados por CLIA. Esas son simplemente regulaciones gubernamentales que garantizan que el ensayo se está siendo aplicado apropiadamente por personal que está entrenado para ejecutar no solamente el ensayo, sino la interpretación de ese ensayo. La única prueba que tiene hoy en día Illumina en esta categoría es el ensayo COVID-SIG, por lo cual lo tengo aquí en este color púrpura. Es el único ensayo que existe aprobado por la FDA con etiqueta de emergencia, autorizado por emergencia. Pueden ver que hay un círculo amarillo con el panel de enriquecimiento, y esto es porque el objetivo primario de este panel no es necesariamente el diagnóstico. Se puede hacer, pero la idea es realmente obtener secuencias de los genomas de los virus que están representados en el panel. Y luego tenemos, por supuesto, las pruebas que están basadas en amplificación. Para lo que es el sistema de salud y la vigilancia de la evolución del virus, podemos utilizar la prueba COVID-SIG en el sentido de que interroga el genoma completo de SARS-CoV-2. Sin embargo, no es parte de las instrucciones de uso de la prueba, porque realmente el primer objetivo es diagnóstico y el segundo objetivo es realmente la vigilancia. Sin embargo, fuera de los Estados Unidos, esta prueba puede utilizarse para ambos objetivos o para uno en específico. En el sentido de evolución, porque estamos generando secuencias completas con el panel respiratorio, es ideal para este objetivo de trazabilidad. Quiero resumir en términos generales lo que es el portafolio de Illumina hoy en día. Les recuerdo que tenemos la preparación de bibliotecas a través de metagenómica shotgun, donde estamos interrogando todo lo que es el ARN, tanto del huésped o del paciente como del virus. Esto generalmente requiere alta profundidad de secuenciación, por lo cual pueden ver que son nuestras plataformas de medio y alto rendimiento lo que aparecen en la pantalla como recomendados. Y pueden ver que para todos los casos Illumina tiene una aplicación de análisis que es apropiada para el flujo de trabajo recomendado. Para el panel de virus respiratorio, que es de enriquecimiento, porque estamos enriqueciendo o capturando específicamente la secuencia de los virus de interés. En este caso podemos utilizar nuestros instrumentos de mesada o llegar inclusive a los instrumentos de rendimiento medio, dependiendo del número de muestras que queremos procesar. E igualmente tenemos aplicaciones que nos permiten analizar los datos de este panel. Por último, tenemos las pruebas basadas en Amplicon y quiero enfocarme específicamente en COVID-SIG, siendo que el costo por muestra es mucho más económico que el costo por muestra que tendríamos hoy en día con AmpliSIG. Esta es una prueba que está considerada como de alto rendimiento en el sentido de que el kit, vamos a aprender que es dedicado a 3.072 muestras y está realmente aprobado en nuestros instrumentos de rendimiento medio y alto. Pueden ver que también tenemos un programa de análisis que está asociado con esta preparación, y la idea es que independientemente del flujo que ustedes escojan, tengan realmente una respuesta clara con respecto al análisis. El otro punto que quiero recalcar es el hecho de que si estamos haciendo análisis en la nube, Illumina tiene un ecosistema, un portal en la nube que se llama BaseSpace, con diferentes aplicaciones de análisis. Si estamos haciendo análisis en la nube, también podemos tomar ventaja de las aplicaciones que nos permiten
importar nuestras secuencias en las bases de datos apropiadas. En este caso, el Short Read Archive es una base de datos que toma las secuencias y es generalmente requerido para publicar. La otra herramienta que es muy importante para compartir información es de la base de datos GSAID. Es la base de datos más grande mundial de virus respiratorios y es donde realmente toda la comunidad científica ha estado cargando las secuencias y donde podemos visualizar la clasificación y la filogenia a través de la herramienta NextStrain. Así que la idea es facilitar no solamente la implementación de la secuenciación, sino facilitar la colaboración y realmente la habilidad de compartir datos entre grupos científicos. Ahora que tenemos un poco más de conocimiento a nivel general, quiero enfocarme en la prueba COVID-seq. Es la primera prueba de secuenciación masiva que está aprobada por la FDA con etiqueta de emergencia. Esta prueba fue introducida oficialmente en junio de este año y realmente fue aprobada por la FDA en tiempo récord. Y desde ese entonces hemos tenido una enmienda que realmente nos ha permitido expandir la habilidad y flexibilidad de la prueba, y de eso vamos a hablar en un momento. Siempre que tenemos una prueba que está dedicada a diagnóstico, tenemos que proveer instrucciones específicas de uso. Esta prueba está dedicada para individuos que son sintomáticos y esto es determinado por el doctor o el sistema de salud que está ordenando la prueba por el paciente. Como les comenté, en los Estados Unidos, todos los laboratorios que están implementando la prueba tienen que ser laboratorios clínicos. Fuera de los Estados Unidos, por supuesto que hay mayor flexibilidad. Lo que sí es importante entender es que la prueba está aprobada con diferentes tipos de muestras. Pueden ver que son hisopados nasofaringiales, orofaringiales, turbinados nasales. Así que es importante saber con qué tipo de muestra la prueba ha sido validada y con qué tipos de muestras todavía no. Por ejemplo, la saliva estaba siendo incorporada en la segunda enmienda de esta prueba. Así que pronto, está por anunciarse pronto, vamos a poder mostrar nuestros datos clínicos utilizando saliva como material de inicio. Les comenté que tenemos que proveer instrucciones específicas, no solamente con respecto al material de inicio, sino con respecto a las plataformas que han sido validadas internamente. En este caso, como les comenté, nuestra plataforma de rendimiento medio, que es el NextSeq 550, esperamos que el NextSeq 2000 sea incluido en la segunda enmienda, donde también estamos añadiendo saliva. Y con respecto a la plataforma, también es importante entender que celdas de flujo también son parte de la etiqueta de diagnóstico. Es decir, que, por ejemplo, el instrumento NextSeq tiene dos celdas de flujo, rendimiento bajo o rendimiento medio, rendimiento alto. El ensayo solamente ha sido validado con rendimiento alto y con 384 muestras. Para la plataforma NovaSeq, aunque hay una gama más abierta de celdas de flujo. Las celdas de flujo que han sido validadas son la SP, y la S4, es decir, la de menor rendimiento para proveer flexibilidad y la de mayor rendimiento para proveer escala. Realmente esto es una respuesta de Illumina al ver las diferentes demandas que existen a nivel global. Creo que todos los laboratorios de alguna manera se han visto afectados por escasez de reactivos, sean escasez de reactivos de PCR de tiempo real o sean escasez de reactivos para hacer la retrotranscripción de ARN. La idea de este producto es proveer todas las enzimas que son necesarias y todos los controles que son necesarias para poder evitar
estas escasez. Lo otro que es importante tomar en cuenta es que existe una demanda global de hacer la mayor cantidad de pruebas posibles para poder controlar la pandemia, en términos de entender si las estrategias que estamos implementando, por ejemplo, de distanciamiento, están siendo efectivas en diferentes partes de la población, y si estamos pudiendo también controlar la evolución o la tasa de transmisión del virus. Así que es importante tener en cuenta la tasa de pruebas que podemos ejecutar a nivel nacional o a nivel de población. En términos de características generales de la prueba, es una prueba basada en amplicones. Son 98 amplicones que realmente están basadas en la estrategia ARCTIC. Estos amplicones están divididos en 2 mezclas. Aparte de eso, también tenemos amplicones para 11 transcriptos humanos que funcionan como control interno. Eso quiere decir que si no tenemos amplificación del virus, pero tenemos amplificación de los transcriptos humanos, sabemos que no es un problema con la química, porque tenemos buena amplificación, y aparte de eso, pues tenemos un control positivo que está incorporado en el ensayo. En términos de capacidad, vamos a poder correr entre 384 hasta 3072 muestras, dependiendo de la plataforma y de la capacidad a la que queremos producir resultados. En términos de la secuenciación, porque es una secuenciación corta de 36 pares de bases, se lleva a cabo en 12 horas. Y esto es independiente de si estamos hablando del NextSeq o si estamos hablando del NovaSeq. Cuando estamos hablando del instrumento NovaSeq, como les comenté, tenemos 2 celdas de flujos que han sido aprobadas, la SP y la S4. La SP tiene 2 canales y nos permite cargar 384 muestras por canal, mientras que la S4 tiene 4 canales e igualmente podemos cargar 384 muestras. El instrumento NovaSeq tiene 2 cabezales, eso quiere decir que puede procesar 2 celdas de flujo al mismo tiempo. Una celda de flujo S4 puede procesar hasta 1536 muestras, y eso quiere decir que si estamos utilizando las 2 celdas de flujo al mismo tiempo, vamos a poder procesar 3072 muestras. Para la celda de flujo de alto rendimiento del NextSeq, no podemos cargar diferentes mezclas en diferentes carriles, aunque haya 4 carriles en esta celda de flujo, por lo cual tenemos que correr 384 muestras en la celda de flujo. Como les comenté, la longitud de secuenciación es la misma y el tiempo de secuenciación es la misma, aproximadamente 12 horas. Julieta, ¿tenemos alguna pregunta en el chat antes de que empiece a hablar del flujo de trabajo? Sí, tenemos una pregunta, Esperanza, si querés contestarla ahora o, a ver, mira, te la leo. Sí, sí. Dice, ¿cuál es el fundamento del método de purificación de RNA automatizado? Y si al igual, y después hay otra pregunta de la misma persona que dice, y si al igual que los demás métodos de NGS, ¿es necesario estandarizar el input de RNA en cuanto a calidad y concentración con algún método como el fluorométrico? Muy buena pregunta. Fíjate que en ese caso voy a dejarla cuando empiece a hablar del flujo de trabajo. Creo que eso va a responder la pregunta de esta persona. Perfecto, perfecto. Muy bien. Acá hay otra pregunta que dice, Esperanza mencionó que solo es para sintomáticos. ¿Esto es por el input original? Esa es una excelente pregunta, y realmente es solamente para sintomáticos, porque son los pacientes que tienen mayor carga viral. Generalmente un paciente que es asintomático, en la literatura se cree que es asintomático porque no tiene suficiente carga viral que elicite el síntoma o inclusive una respuesta inmune. Y en este caso, en la mayoría de las cohortes que han sido estudiados, se ha identificado como que la carga viral no es consistente y generalmente baja. Lo importante que es quizás determinístico en este tipo de personas es que si yo soy una persona que estoy saludable, que no tengo ningún tipo de predisposición y tengo una carga viral baja,
y todavía la puedo transmitir. Y el problema es que si se la estoy transmitiendo a una persona que tiene predisposiciones, pues inclusive esa carga viral es suficiente para que el sistema inmune de esta persona que quizás esté inmunocomprometido o quizás no esté en las mejores condiciones, pues tenga síntomas y el virus pueda tener un mayor efecto. Y eso es completamente independiente del nivel de detección de cualquier ensayo, no necesariamente de esto. Espero que eso responda a la pregunta y si quieres podemos retomar eso un poquito más al final también. Perfecto, sí, creo que sí. Dale, buenísimo. Gracias, Esperanza. Pues realmente la pregunta nos lleva justamente a la primera diapositiva del flujo de trabajo, que es el proceso de extracción de ARN. Si han hecho seguimiento de este producto, saben que la primera iteración que salió en junio fue aprobada con el kit de extracción de QIAGEN basado en columnas, y en este caso el nivel de detección era de 1000 copias por mililitro. Y realmente la dificultad de ese flujo de trabajo es que no era tan fácil de automatizar. Luego llega la enmienda número 2 y en este caso estamos escuchando a los clientes y los que quieren realmente un flujo de trabajo que sea más amigable a la automatización, y estamos trabajando ahora con el kit de Simo, que es completamente automatizable y el nivel de detección inclusive es mejor, de 1000 copias por mililitro, ahora ha bajado a 500 copias por mililitro. Así que este nivel de detección y todos los datos clínicos que están asociados con este ensayo dependen del nivel de detección que está asociado intrínsecamente con el método de extracción. Así que si estamos utilizando otro método de extracción, tenemos que revalidar internamente cuál va a ser nuestro nivel de detección. En términos del flujo de trabajo, como les comenté, vamos a empezar con la extracción de ARN. Este ARN tiene que ser retrotranscrito y para esto vamos a hacer la conversión a copia de ADN. Y a través de esta copia de ADN vamos a poder hacer nuestra amplificación. Como les comenté, tenemos dos mezclas de óligos que aparecen aquí como mezcla 1 en rojo y mezcla 2 en verde. Esto quiere decir que cada muestra realmente va a estar dividida en dos en este proceso. Una vez que tengamos los amplicones, los vamos a poder mezclar nuevamente en un solo tubo. Estos amplicones realmente son bibliotecas que no son completas. Para ello tenemos que añadir índices, que son pequeñas secuencias en la región 5' y 3' que nos permiten distinguir muestras individuales en una mezcla. En cada mezcla de muestras vamos a tener 384 muestras en total. En términos de la preparación de bibliotecas, si estaban familiarizados con el kit que anteriormente se llamaba Nextera DNA Flex, hoy en día se llama Illumina DNA Prep Contagmentación, está basado en esa tecnología. Eso quiere decir que estos amplicones van a ser fragmentados enzimáticamente con transposasa. La transposasa va a desplazar la cadena y va a incorporar secuencias parciales complementarias a los adaptadores de Illumina, y esto nos va a permitir completar la biblioteca con todas las secuencias que son necesarias para podernos hibridizarnos en la celda de flujo y llevar a cabo el proceso de secuenciación. El último paso es cuantificar esta mezcla total y cargar el secuenciador de acuerdo a las instrucciones del kit, dependiendo de si estamos utilizando el NextSeq o el NovaSeq. El último paso, por supuesto, que es el análisis, y tenemos dos opciones que vamos a mencionar en diapositivas futuras. Se pueden dar cuenta que estamos hablando de un gran número de muestras, por lo cual es importante tomar en cuenta que la inclusión de automatización es altamente recomendada. Lo que tengo en la diapositiva es simplemente una referencia procesando 384 muestras en un instrumento NextSeq.
y podemos ver que subrayados hay pasos que se beneficiarían de la inclusión de automatización. Generalmente lo primero que pasa en un laboratorio es que llegan las muestras ya colectadas y tienen que ser accesionadas en el sistema interno de este laboratorio. Luego de ser accesionadas, estas muestras tienen que ser trasladadas a una placa, en este caso placas de 96, y esto se puede hacer manualmente o se puede hacer a través del uso de un robot. Luego tenemos la extracción de ARN, al igual que la retrotranscripción, y esto también se beneficia de la inclusión de automatización. Dependiendo del instrumento de automatización, es posible que tengan termocicladores incorporados o que haya que sacar la placa y llevarla al termociclador. Y pueden ver que para procesar 384 muestras vamos a necesitar 8 termocicladores. Luego tenemos que continuar el paso de preparación de bibliotecas y la mezcla, y para esto también sería ideal tener un robot. Y por último es la cuantificación y dilución. Luego vamos afuera a hacer la secuenciación y el análisis. Así que si hay que escoger qué pasos automatizar, el paso más importante de automatizar es la extracción y la conversión a copia de ADN. Luego sería la parte que es redistribuir las muestras en una placa, porque eso toma bastante tiempo manualmente. Y por último sería la preparación de bibliotecas, si tienen que escoger un orden específico con respecto a qué van a automatizar. En términos de tiempo, pueden ver que cada paso tiene un tiempo asociado, que es lo que hemos visto generalmente en el laboratorio. Y en términos total de tiempo a respuesta, podemos llegar a dar una respuesta en menos de 24 horas. Pero esto es importante tomar en cuenta que depende del número de empleados que están dedicados a la preparación de bibliotecas, si tenemos automatización disponible o no, y eventualmente cuántas muestras estamos procesando por corrida. Así que esto es simplemente para darles una idea de la escala del ensayo. He mencionado automatización e Illumina no es una compañía que distribuya instrumentos de manejo de líquidos, pero sí tenemos muchos compañeros comerciales que nos ayudan en este tipo de proyectos. Así que estamos trabajando con varias compañías y de hecho Biosystems representa directamente a Hamilton, que es una excelente compañía. Así que dependiendo del presupuesto y de qué compañías tienen disponibles en sus países, pues pueden escoger diferentes modalidades. Quiero presentarles cómo se vería el flujo de trabajo si estamos utilizando diferentes plataformas y diferentes celdas de flujo. Esta diapositiva asume que estamos utilizando el instrumento NovaSeq. Estamos utilizando 2 celdas de flujo S4 para correr un total de 3.072 muestras. Eso quiere decir que vamos a trabajar con cada celda de flujo con 4 placas de 96. Cada mezcla va a tener 384 muestras y eso quiere decir que cada canal de la celda de flujo va a tener 384 muestras. Cada celda de flujo tiene 4 carriles y eso quiere decir que en total vamos a poder procesar 1.536 por celda de flujo, y tomando en cuenta de que el instrumento puede procesar 2 celdas de flujo al mismo tiempo, podríamos realmente procesar 3.072 muestras por corrida, tomando en cuenta que el tiempo de secuenciación es aproximadamente 12 horas. Para la celda de flujo SP, la cual tiene 2 carriles, vamos entonces a correr 2 mezclas de 384 para un total de 768 muestras por celda de flujo. Y eso quiere decir que en total podemos procesar 1.536 por corrida.
Para el instrumento NextSeq, y esto aplica para el instrumento NextSeq 500, vamos a procesar hasta 384 muestras en una sola mezcla, y esta mezcla va directamente a fluir a los 4 canales de la celda de flujo. Muy bien, ahora que hemos hablado de manera general del flujo de trabajo, quiero hablar específicamente de la prueba de COVID-Seq con respecto a su validación analítica y cómo podemos interpretar los resultados. Como les he comentado, la prueba COVID-Seq incluye 98 amplicones que cubren todo el genoma de SARS-CoV-2. Y quiero mostrarles exactamente cómo el programa va a determinar cuando una muestra es positiva o cuando una muestra es negativa. Y si una muestra es positiva, ¿cuándo vamos a poder reportar la secuencia completa del genoma? Para ello, quiero enfocarme en la gráfica que aparece a mano izquierda. Pueden ver que cada caja es una muestra. Si estamos viendo en el eje Y, estamos viendo todos los amplicones de manera vertical. Y en manera horizontal, en el eje X, estamos viendo todos los amplicones, los 98 amplicones, mientras que en cada columna estamos viendo amplicones individuales. Quiero también llevarlos a la escala de cómo estamos interpretando estos colores. Esto es cobertura generada por cada amplicón. Y está representada en logaritmo base 10, por lo cual pueden ver que hay datos negativos donde realmente no tenemos información para uno o más amplicones, y llegamos dependiendo de la cobertura, podemos llegar hasta la escala roja, donde tenemos más que suficiente cobertura. Lo importante es que hemos establecido umbrales que son sistemáticos, específicos y reproducibles con respecto a nuestra habilidad de detectar el virus en diferentes tipos de muestras, tal cual como lo mencioné en las primeras diapositivas. Para nosotros considerar que una muestra es negativa, eso quiere decir que tenemos 5 o menos amplicones que son detectados. En ese caso, estamos considerando esa muestra como negativa. Una muestra va a ser positiva si tenemos 5 a 90 amplicones detectados. Y en ese caso, porque tenemos menos de 90 amplicones detectados, eso quiere decir que no vamos a poder producir una secuencia completa, vamos a tener una secuencia parcial. Si tenemos más de 90 amplicones detectados, no solamente esta muestra es positiva, sino que vamos a poder detectar el genoma completo. Aparte de eso, no solamente es una respuesta de sí o sí no, el programa también hace análisis de variantes y provee un archivo BCF con todas estas variantes, y si hemos detectado el virus y podemos generar la secuencia consenso, también va a proveer un archivo FASTA con la secuencia. Les comenté que también teníamos controles humanos internos, y estos son transcriptos que son generalmente encontrados en el tipo de muestra ideal para este tipo de prueba, es decir, estos hisopados nasofaringiales. Pueden ver que tenemos los 11 genes, los 11 transcriptos que están representados, y están representados en diferentes abundancias dependiendo del tipo de muestra. Estamos comparando los hisopados y la saliva para que puedan ver que los valores difieren inclusive entre diferentes tipos de muestra, pero lo importante es que este ensayo está diseñado con una tasa de sondas o oligos de control a una tasa de sondas de virus, para que siempre dé un valor consistente en los transcriptos que son detectados en el control humano. Y esto lo podemos ver en la gráfica que aparece a mano derecha. Podemos ver que esta es una gráfica donde estamos utilizando controles positivos. UHRR es un control de ARN humano. Universal Human Reference RNA, esas son las siglas en inglés, y es simplemente un control de ARN humanos. Es una mezcla de tejidos donde se extrae el ARN.
También tenemos en presencia un control positivo del virus SARS-CoV-2. En el eje Y tenemos el número de lecturas únicas que está siendo alineado, mientras que en el eje X tenemos el número de copias que ha sido diluido seriamente para poder determinar los niveles de detección. Pueden ver que el ensayo está diseñado para siempre dar niveles consistentes con respecto al control interno humano, aproximadamente 100 lecturas, y dependiendo de la carga viral, vamos a tener un incremento del número de lecturas asociado con el virus. Con respecto a la validación clínica interna, quiero referirme nuevamente que con el kit de extracción de Simo, el nivel de detección es 500 copias por mililitro y siempre tenemos que validar con lo que es el método estándar ortogonal. En este caso es PCR de tiempo real validado por la CDC y que tenemos que comparar con los valores CT, es decir, con el número de ciclos donde podemos aparecer y detectar el virus de manera positiva. Generalmente, para obtener secuencias completas del genoma, vamos a tener CTs que son menores a 35 y eso es aproximadamente 8 copias del virus en solución. Y dependiendo de si tenemos entre 30 y 35 ciclos, vamos a poder generar secuencias completas dependiendo de la carga viral. Así que es importante tomar en cuenta esa consideración. Y en términos numéricos y gráficos, lo podemos ver en la gráfica que aparece a mano izquierda. En el eje Y tenemos el número de amplicones. Recuerden que el número total es 98. En el eje X tenemos una dilución en serie de el virus, diferentes números de copias, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 5000. Tenemos puntos que están codificados por color. Los puntos azules son positivos, que han sido predeterminados como positivos por un método ortogonal de PCR de tiempo real. Y los puntos verdes son negativos en la prueba de PCR de tiempo real. Y lo que aparece aquí, en esta raya, es el umbral donde podemos generar una secuencia completa del genoma y pueden ver que ese umbral es 500 copias. Eso quiere decir que realmente el umbral del ensayo es mucho menor a una respuesta de sí o no, pero el umbral del ensayo para dar una secuencia completa es 500 copias por mililitro. Otra gráfica que también es bastante informativa es el número de amplicones que podemos detectar con SARS-CoV-2 en comparación con los valores CT determinados por PCR de tiempo real. Recuérdense que el umbral para determinar un negativo son 5 amplicones, por lo cual aparece esta raya roja. Mientras que el umbral para nosotros dar una secuencia completa son 90 amplicones o más, por lo cual aparece esta raya roja en el valor 90. Pueden ver que la validación, la concordancia de las muestras es excelente. La mayoría de las muestras están del umbral necesario para determinar la secuencia del genoma completo y simplemente tenemos una muestra que era negativa por PCR de tiempo real, pero que aparece positiva por NGS. Esta es una gráfica que aparece bastante complicada en un principio. Es una publicación de la revista Biotecnología Nature y realmente lo que hace es reportar todos los ensayos aprobados por la FDA. Así que esta lista bien pequeñita que probablemente no pueden leer son todas las compañías comerciales que tienen un ensayo para la detección de SARS-CoV-2 aprobado por la FDA. Pueden ver que aparte de listar todas las compañías, si nos enfocamos en la parte inferior de esta gráfica, pueden ver que diferentes ensayos interrogan diferentes proteínas del virus.
Realmente estamos hablando de que hay ensayos que solamente interrogan una proteína, hay ensayos que interrogan varias, y en el caso de Illumina, Illumina interroga todo el genoma, por lo cual vemos una línea directa, y es el único ensayo aprobado por la FDA hoy en día que interroga el genoma al completo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ese lo probó en el estudio? No, entiendo que no. A ver, espera, que alguien debe estar sin estar mudo. No te preocupes. Lo otro que podemos ver es que hay diferentes símbolos asociados con el tipo de estrategia de biología molecular que está asociado con cada una de las compañías o con cada uno de los ensayos. Pueden ver que hay una sola que es utilizando secuenciación masiva. Y para hacerles la vida más fácil, porque esta gráfica es un poco complicada de manera visual, pueden ver que está marcada en este punto. Pueden ver que es Illumina, que es la única compañía que interroga todo el genoma completo. Para el tiempo de que esta gráfica era publicada, solamente teníamos la primera iteración del ensayo que trabajaba con la extracción de QIAGEN, por lo cual aparece aquí como una copia por microlitro. Hoy en día tenemos la extracción con SIMO, y eso quiere decir que en realidad nuestra detección está a 0.5 copias por microlitro o a 500 copias por mililitro. Otro punto para recordarles que si estamos utilizando otro método de extracción de ARN con este ensayo, ustedes van a tener que determinar el nivel de detección. Siempre que tenemos un ensayo clínico que funciona en diferentes plataformas, nos preguntamos si hay diferencias que están asociadas exclusivamente con esas plataformas. La intención de esta diapositiva es mostrarles que el ensayo tiene la misma capacidad analítica, independientemente de si se está llevando a cabo en el instrumento NextSeq o si se está llevando a cabo en el instrumento NovaSeq, y porque también pueden haber inclusive variaciones que estén asociadas con diferentes celdas de flujo, también probamos individualmente. Y pueden ver que realmente la concordancia es exactamente la misma, utilizando 40 muestras positivas y 38 muestras negativas. Como les comenté, el método ortogonal es PCR por tiempo real, aprobado por la CDC. Algo muy importante que quiero destacar es que aunque el comportamiento clínico o analítico del ensayo sea el mismo en nivel de determinar un positivo o un negativo apropiadamente, es importante entender que la habilidad de generar la secuencia consenso está asociada no necesariamente con la plataforma de detección, pero más que todo con la abundancia o con la cobertura que cada muestra recibe. Y eso quiere decir que en el NovaSeq, con la celda de flujo S4, que es la celda de flujo más grande, la que genera más datos de secuenciación por muestra, vamos a tener mejor habilidad de llamar la secuencia consenso simplemente porque estamos generando mayor cobertura por muestra. Así que aunque no haya diferencia en el diagnóstico, es decir, la habilidad de llamar una muestra positiva o llamar una muestra negativa, nuestra habilidad de determinar la secuencia consenso está asociada directamente con la cobertura de secuenciación. ¿Por qué he mencionado esto? También quiero mencionarles las trazas de cobertura generadas con los diferentes instrumentos. En la parte superior tenemos el instrumento NextSeq. Estas son 142 muestras. En el instrumento NovaSeq, con la celda de flujo SP. Y en el instrumento NovaSeq con la celda de flujo S4. Lo que aparece aquí marcado con estas cajas azules es la proteína S o la espiga, la cual tiene una implicación importante a nivel biológico. Y pueden ver que realmente
patrón de cobertura no cambia mucho, pero sí hay diferencias que nos llevan a esta gráfica que aparece a mano derecha. Y eso quiere decir que con las configuraciones que generan menos cobertura por muestra, tienen una cobertura menor que el instrumento Novasiq S4, por lo cual tenemos más probabilidad de generar una secuencia completa con mayor cobertura. Así que es importante entender que el perfil de variantes que vamos a identificar no va a cambiar, pero lo que sí puede cambiar es nuestra habilidad de detectar una secuencia completa o generar una secuencia completa. Y con eso quiero hablar un poquito más con respecto al análisis y el tipo de reporte que van a generar. Illumina tiene una plataforma que se llama Dragon, que es una plataforma de análisis secundario. Está basada realmente en dos fases. Es una fase de hardware en el sentido de que hay una tarjeta FPGA que acelera los algoritmos de análisis. Y es una fase de software en el sentido que son algoritmos que hacen análisis secundario. Cuando me refiero a análisis secundario, me refiero a la separación de muestras por índices, lo que llamamos el demultiplexado. Vamos a hacer un control de calidad. Este control de calidad va a asegurarse de que tenemos suficiente cobertura o suficientes lecturas para el análisis, que estas lecturas son de buena calidad y que podemos detectar los controles que están incluidos en el ensayo. Recuérdense que hay dos controles positivos, un control positivo para el virus y el control interno humano. El reporte nos va a dar la detección del virus, si hemos detectado el virus y si hemos podido generar la secuencia consenso, y también vamos a poder hacer la identificación de mutaciones que quedan codificadas en el archivo de variantes. Este programa de análisis de Dragon está disponible en dos configuraciones, una configuración local y una configuración en la nube. Así que dependiendo de si el laboratorio ya tiene acceso a buen ancho de banda y a la posibilidad de conectarse a la internet, podemos utilizar el ecosistema en la nube y es exactamente el mismo algoritmo que trabaja en el servidor local. Dependiendo del número de muestras que estemos procesando y de la tasa de positivos, el ensayo, por ejemplo, para 768 muestras puede durar entre 1 a 3 horas. Y como les comenté, esto depende del número de la tasa de positivos que estemos procesando. Y de hecho también depende de si lo estamos haciendo de manera local o si lo estamos haciendo en la nube. Y de eso vamos a hablar en un momento. En el servidor local se necesita un servidor Dragon. Realmente también tenemos la disponibilidad de la aplicación en la nube. Esta es la interfase gráfica de la aplicación en la nube en BaseSpace. No hay ningún costo asociado con esta aplicación. Lo que sí es importante entender es que tenemos un costo asociado por almacenamiento. Si utilizamos hasta un terabyte de espacio, es completamente gratuito. Así que ustedes pueden hacer el análisis y bajar su información y nunca pagar por almacenamiento. Pero si guardan más de 1 terabyte de información en la plataforma, pues eso sí ya incurre un costo. Y por supuesto que el servidor local en sí también tiene un costo asociado porque tiene capacidad de procesamiento más alto que la aplicación que aparece en nuestro portal en la nube. En términos de análisis de datos, el análisis de datos primario siempre se lleva a cabo en el instrumento, mientras que el análisis de datos secundarios se va a llevar a cabo en la aplicación, bien sea en el servidor o en la nube. Como les comenté, hay 3 pasos en este análisis secundario: el control de calidad, la detección viral y eventualmente la creación del reporte. Para las personas que están familiarizadas con bioinformática, probablemente se están preguntando si el algoritmo está basado por alineación en lecturas o si está basado por cámeros. Este es un algoritmo que está basado por cámeros.
Cámeros realmente simplemente significa que estamos tomando las lecturas y las estamos cortando en secuencias más pequeñas que son mucho más fáciles de alinear y de procesar. Y eso quiere decir que algoritmos de Cámeros tienden a ser mucho más rápidos con el mismo nivel de precisión que los algoritmos que alinean la lectura completa. Las lecturas están siendo realmente cortadas en segmentos de 32 pares de bases y porque el genoma de referencia ya está incorporado en el programa de por sí, en el algoritmo. Todo esto pasa relativamente rápido. Lo que está haciendo el programa realmente es contar el número de cámeros únicos que están asociados con cada amplicón y realmente se desea que 150 cámeros únicos sean detectados por amplicón. Si tenemos más de 5 amplicones, ya sabemos que es positivo. Y 3 amplicones para el control humano. Recuerden que siempre va a estar el control humano siempre se espera en una tasa proporcional y consistente y generalmente en menos proporción para que no compita con la carga viral de la muestra. Así que regreso al punto de interpretación. Si tenemos 5 amplicones o más, se va a llamar como positivo. Y en este caso, si detectamos el control humano, queremos que sea detectado a 3 amplicones o más. Y en una muestra negativa es donde podemos detectar el control humano y no tenemos detección del virus porque no está presente en la muestra, bien sea porque no hay suficiente carga viral o porque es realmente una muestra negativa. Cuando estamos hablando de ensayos donde existe homología en diferentes organismos, es importante entender la tasa de inclusividad en términos de si hay varios genomas ya disponibles en una base de datos, cuál es la capacidad del ensayo de detectar todos los genomas que existen en esa base de datos. Hemos hecho exactamente ese experimento y podemos confirmar que el 100% de los genomas que están en GSAID hoy en día y en GenBank del Centro Nacional de Biotecnología son completamente detectados. Y estas son exactamente el número de genomas que estamos hablando. De hecho, más de 1.400 genomas que hemos detectado con nuestros datos. Lo otro que es importante tomar en cuenta es porque hay homología con otros virus que pueden ser parecidos. Es importante saber que los datos que estamos detectando son de alta precisión y que solamente se refieren a SARS-CoV-2 y no necesariamente a la cepa de SARS que estaba disponible anteriormente. Y lo bueno es que los oligos que han sido diseñados son bastante específicos y no tienen reactividad con secuencias homólogas. Así que esto les da confianza con respecto a la sensitividad y especificidad del ensayo. Con respecto al análisis, les comenté que tenemos 2 modalidades, en la local y en la nube, y es importante tomar en cuenta que el servidor va a ser más rápido que la instancia en la nube. Si estamos procesando, por supuesto, aproximadamente 384 muestras en el servidor y lo estamos haciendo un análisis completo o estándar, nos va a tomar 1 hora, mientras que en la nube nos puede tomar 2 o 4 horas. También pueden ver que hay una nueva modalidad de análisis que está siendo introducida en esta diapositiva, que es el modo rápido. En el modo rápido, si ustedes lo desean, digamos que son un laboratorio de diagnóstico con mucha escala, con muchas muestras a procesar y solo les interesa la respuesta sí o no, pueden seleccionar el modo rápido y en ese caso no se genera la secuencia en el archivo FASTA y no generamos las llamadas de variantes. Simplemente vamos directamente a la generación del reporte de si el virus fue detectado o no. Así que en este modo rápido la respuesta es sí o no. En el modo estándar o normal vamos a hacer lo que es todo la alineación para hacer la detección de variantes y codificar
el ensamblaje del genoma si tenemos más de 90 amplicones. Pueden ver que el reporte está producido en dos formatos, en un formato PDF, que es un formato que podemos leer y manipular fácilmente, mientras que los formatos TSV, que es un formato delimitado, es más amigable para el uso de bases de datos que pueden estar integradas con su laboratorio. Independientemente, ambos tipos codifican información con respecto a la corrida y el control de calidad. Con respecto al tipo de información que podemos ver en el reporte, pueden ver la información de la corrida, el control de calidad, y pueden ver que está asociado con no solamente con, si estamos trabajando con el NovaSeq, va a estar asociado con los carriles, y si estamos trabajando con el NextSeq, pues directamente con los índices. Vamos a tener una lista de resultados que son inválidos, al igual que las listas donde los resultados son positivos. Como les comenté, para nosotros tener resultados con la secuencia consenso del virus, tenemos que tener 90 amplicones o más. Y esto no solamente determina la tasa de positividad, sino también la habilidad de generar esta secuencia. Pueden ver que en términos de calidad vamos a revisar no solamente la cantidad de lecturas que está generada, sino vamos a revisar la métrica Q30, es decir, la calidad y la tasa que pasa a filtros. Y en términos de lo que el reporte nos dice en términos de si hemos detectado o no, para las muestras que son positivas, es decir, que ha detectado SARS-CoV-2. Y en este caso sabemos que tenemos un número suficiente de amplicones para hacer esta determinación con confianza y realmente con reproducibilidad. En términos de la implementación del ensayo, quiero dejarlos con ciertas consideraciones importantes. Este es un ensayo de alto rendimiento. Hay una sola configuración que es 3072 muestras por kit. Realmente está diseñado para rendimiento medio y alto. Hay consideraciones importantes con respecto a la infraestructura del laboratorio en términos de el personal y el equipamiento que está disponible. Por supuesto que hay que tomar en cuenta que está dedicado para procesar cierto número de muestras, que estamos trabajando con agentes infecciosos y que por la mayor efectividad de este ensayo es con el uso de automatización. Los quiero dejar con una publicación con la implementación de este ensayo en una cuenta que adquirió este ensayo en las primeras iteraciones. El uso de COVID-Seq en India. Este es el sistema de salud público de India. Publicaron, de hecho ya tienen 2 publicaciones con el uso de COVID-Seq. Y realmente han tenido una historia que es bastante inspiradora. Han ensamblado para el momento de esta publicación, que ya no es la más actual, 495 genomas, 676 muestras positivas, y 752 muestras analizadas en duplicado. Quizás lo más importante es la comparación con PCR de tiempo real, 98% más de sensitividad, 99% más de reproducibilidad, y han incrementado su habilidad de diagnóstico en comparación con PCR de tiempo real hasta un 10%. Así que el sistema de salud de la India está muy, muy contento con la implementación de este ensayo. Les recomiendo, si están interesados realmente en implementar la prueba, les recomiendo la publicación. Los dejo entonces con realmente 3 conclusiones básicas. Este es un flujo de trabajo que es escalable y realmente está dedicado para alto volumen. Ya está realmente diseñado para tener la mayor eficiencia posible con herramientas de análisis ya incorporadas. Realmente la idea de Illumina es ayudar a la comunidad médica en combatir esta epidemia, y mientras más sepamos, más podemos combatir la epidemia o la pandemia. En este caso, pues los agradezco mucho y abro el foro para cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchísimas gracias por el tiempo y atención el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Esperanza. Ahí yo habilité mi cámara, no sé si
si quieren habilitar las cámaras, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, te agradezco mucho por la presentación. Acá hay algunas preguntas que te las voy a ir leyendo. Sí, Una de por las favor. preguntas dice, ¿qué cartucho y flow cell del NextSeq se propone para correr 384 muestras? La de Creo alto que lo mencionaste. rendimiento. Alto rendimiento, high output. Perfecto. Es la única celda de flujo aprobada por la FDA o que fue validada. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, no me quedó claro si se requiere realizar la librería o ya tienen adaptadores los primers. Bueno, creo que esto lo fuiste respondiendo, pero si lo querés por las dudas. Sí, seguro, podemos regresar a la diapositiva que habla del flujo de trabajo. Fíjate que los primers originalmente no tienen los adaptadores. Esto es simplemente para amplificar las regiones del virus. Puedes ver que están separados en dos mezclas, la mezcla 1 y la mezcla 2. Realmente la biblioteca se completa una vez que implementamos la transposasa, en el sentido de que la transposasa va a fragmentar estos amplicones, y eso es importante porque genera diversidad de secuenciación y ayuda a la calidad de los datos. Incorpora secuencias parciales complementarias a los adaptadores de Illumina, y es realmente la PCR con los índices, esta PCR, que completa la biblioteca. ¿Eso responde la pregunta? Perfecto, sí, yo creo que sí. Sí, justamente se utiliza la metodología que vos mencionaste, que anteriormente llamaba Nextera Flex y que ahora se llama Illumina. Illumina DNA Prep Contacmentación. No me Perfecto, pregunten por qué hemos cambiado los nombres, porque eso ya es otro tema. exacto. Hay que aprenderse el nombre nuevo ahora, pero bueno, es un detalle. Después acá preguntan, me gustaría saber si son los mismos primers de Arctic o si se diseñaron nuevos primers. No, son los mismos de Arctic. De hecho, creo que hay otra diapositiva que lo dice claramente. Son los Sí, de había una Arctic. parte donde mostraba que era Son, Arctic. son los Arctics versión 3. Son la versión Perfecto, más recientes de Arctic. perfecto. Acá alguien consulta sobre el costo de muestra, el costo por muestra para Nexic Juan, no sé quién es exactamente la persona, pero bueno, si querés después, Juan, yo me puedo poner en contacto, te puedo pasar ahora mi mail para que Juan Sabate del Invirs. Ah, perfecto, perfecto. Nos ponemos en contacto con vos, Juan, Sí, gracias por tomar por esa, este tema. Julieta, porque eso sí No, por favor. depende Yo, del sí, distribuidor sí, local. sí. Exacto, ¿no? Y este laboratorio además tiene un Nexic, entonces puede ser que estén interesados. Bueno, perfecto. Yo no veo más preguntas en el chat, pero yo te quería hacer una pregunta con respecto a una de las últimas partes cuando mencionaste el tema del análisis con Dragon, que mencionaste este nuevo flujo de trabajo, el FAST, que permite solamente obtener resultados de diagnóstico y no de la parte de análisis de la secuencia. Te quería preguntar, si un laboratorio procede a hacer el análisis en FAST mode, después, ¿puede realizar el análisis también de las secuencias del virus, digamos, en una etapa posterior? Porque, por ejemplo, quizás está apurado por obtener los resultados de diagnóstico. Eso te quería preguntar. Excelente pregunta, Julieta. Y sí, lo importante es que se guarden los archivos BCL. El pipeline no funciona a partir de FASTQ, y eso es por diseño, porque lo que pueden ver es que cada paso tiene un control de calidad. Así que por diseño, el pipeline que fue aprobado por la FDA requiere los archivos BCL para que todo el control de calidad se lleve a cabo. Así que tienen que guardar los archivos BCL para poder correr el pipeline otra vez. Perfecto, perfecto, se entiende. Pero bueno, es un dato interesante porque quizás el laboratorio puede estar apurado por obtener los resultados y después puede realizar los otros estudios que ya no están asociados en sí con el diagnóstico, sino con el análisis desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica. Absolutamente. Acá hay otra pregunta que es, preguntan, ¿esto mismo se podría hacer en cualquier equipo de Illumina aunque en menor escala? ¿Crees que sería necesario su validación usando este mismo sistema? Buena pregunta. Y realmente hay dos limitaciones. El kit, como les comenté, viene en una sola configuración, que son 3072 muestras, y está categorizado o validado para 8 ciclos de congelación y descongelación. Eso quiere decir que la unidad mínima de procesamiento son 384 muestras para mantener esa logística.
El problema de usarlo en un instrumento, digamos, de mesada, es que estaríamos usando menos muestras por corrida y eso quiere decir que estaríamos fuera del rango que hemos validado con respecto a ciclos de congelación y descongelación. A nivel técnico se puede hacer, no hay nada a nivel técnico que impida la secuenciación. El otro problema es que el pipeline no está hard-coded, está codificado para tomar datos exclusivamente de las celdas de flujo, de las plataformas y celdas de flujo que han sido validadas por la FDA. Así que tendríamos que hablar de otro método de análisis. Existe una aplicación en DaySpace que se llama Dragon RNA Pathogen Detection. No he probado si los datos de COVID-seq generan la misma secuencia y los mismos datos con esa aplicación, pero sería una opción. Pero como te comenté, no es ideal a nivel de logística, porque no podríamos garantizar la longevidad del kit con más de 8 ciclos de congelación y descongelación, pero no hay ninguna limitación técnica. La otra limitación es el análisis. Perfecto, se entiende, se entiende. Bueno, yo no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer en forma, habilitándose el micrófono, no hay ningún problema. Si no, de mi parte, bueno, muchísimas gracias, Esperanza. Y bueno, nos atrasamos un poquito, pero bueno, no hay problema. Bueno, les agradezco mucho a todos los participantes, en especial a vos, Esperanza, por el excelente seminario. Y bueno, a los asistentes les enviaremos el link con la grabación para que puedan volver a escucharlo si es que les interesa. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. Y bueno, me despido de ustedes y ya recibirán invitación para nuestro próximo seminario. Muchas gracias, Esperanza. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un honor. Estamos en contacto. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.